Bien, hermanos, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo número 1 y verso número 16. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para glorificar, exaltar tu hermoso nombre. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret te suplicamos que sea, Señor amado, tu Espíritu Santo guiándonos en esta palabra, Señor amado. Gracias por el tiempo de las alabanzas, por el tiempo de la adoración, Señor, que te hemos entregado. Ahora, Señor amado, instrúyenos a través de ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Gracias. Quiero hablar, hermanos, acerca de el tema titulado Fábulas y Poder. Fábulas y poder. Quiero, hermano, en estos breves minutos mencionar uno de los aspectos que a mí me encanta, y es, hermano, cuando observamos en las Escrituras que los apóstoles, hermano, dan a conocer lo que ellos han recibido. Yo creo que ese sería, hermanos, la acción importante que nosotros podemos tomar de esta meditación. Lo voy a repetir una vez más. Es bien importante y es bien interesante, hermanos, observar, aprender, tomar, hermanos, la acción, la forma en que actuaban los apóstoles, hermano, cuando les tocaba dar testimonio de Dios. Le voy a explicar de qué estoy hablando. El verso en realidad que hemos leído habla acerca de lo que he estado diciendo, pero, hermanos, cuando los apóstoles, y cuando me refiero a los apóstoles, en este caso me estoy refiriendo a los que el Señor escogió, a los 12 apóstoles que el Señor escogió para que estuvieran con Él, y que, hermanos, una de los requisitos para poder formar parte del apostolado era de que, hermanos, tenía que haber andado con el Señor desde que Él comenzó su ministerio hasta el tiempo que Él ascendió a los cielos. Estamos hablando, hermanos, un lapso aproximadamente de 3 años. Tenía que esas personas haber estado presentes desde que el Señor comenzó su ministerio y los llamó, hasta que el Señor, hermanos, partió, hermanos, a los cielos y fue ascendido, hermanos, enfrente de ellos. Es decir, hermanos, ser apóstol implicaba, hermanos, tener esos requisitos indispensables. Recordemos que cuando Judas, hermanos, desapareció, hermanos, de este mundo, y los apóstoles, los 11 apóstoles que habían quedado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos escogieron a uno, y una de las condiciones era de que estuviera desde el inicio hasta el final juntamente con ellos. Entonces, hermano, ser apóstol de Jesucristo, hermano, era necesario ser un testigo, hermanos, de todo lo que había acontecido.
A veces decimos un testigo presencial o un testigo ocular, hermanos, pero pareciera que estuviéramos diciendo las dos cosas a la vez, que las dos cosas significan lo mismo. Un testigo tiene que ser alguien que lo vio, estuvo presente, lo escuchó, lo sintió, se enteró. Es decir, un testigo tiene que, hermanos, obviamente tiene que estar con todos sus sentidos activos, hermano, en el momento de que está ocurriendo cierta situación. Entonces, hermano, cuando el apóstol Pedro habla y menciona, hermanos, en el capítulo 1 y verso número 16, hermano, está él testificando, está él, hermano, hablando y está él expresando, hermanos, lo que sucedió, hermanos, en el ministerio de ellos. Es decir, hermano, él dice estas palabras que a vosotros, dice, se lo voy a parafrasear, a vosotros no les hemos dado a conocer, dice, no les hemos dado a vosotros conocer, hermano, y vea la expresión que él utiliza, no les hemos dado a conocer el evangelio o el reino de Dios por medio de fábulas. Ahora, ¿qué es una fábula? Una fábula, hermanos, es un mito, o más bien dicho, hermanos, es un relato ficticio que al final trae una enseñanza, ya sea buena o mala. Una fábula, hermanos, es un relato ficticio. Hermano, es un relato, es una narración, hermano, es algo que usted va a expresar, que alguien lo va a decir, es un comentario, es, hermano, algo que las personas traen, pero que en esencia, óigame, en esencia eso no es real, es ficticio. Ahora, ¿qué es un mito? Mira, por ejemplo, dicen, mira, ahí dicen que detrás del palo de limón hay una mujer que solo saca la calavera. Y la gente dice, de verdad, sí. No te vayas a asomar, porque si te asomas, no sabes lo que te espera. No vas a durar mucho tiempo. ¿Qué es eso? Uno dice, ¿será cierto o no será cierto? Y usted ve a otro que dice, sí, es cierto, yo me di cuenta de algo que pasó. Y de verdad, bueno, así dicen, ¿verdad? Y ese relato, hermano, esa narración va, hermano, de boca en boca. Unos le agregan, otros le quitan, hermano. Y eso al final, ¿verdad? En esencia, no hay nada seguro. No hay nada verídico, hermano. Ese es un mito, eso es una fábula. Entonces, hermano, el apóstol Pedro, cuando, hermano, entrega esta carta a la iglesia del Señor, les dice él, óigame, les dice él, a vosotros no les hemos enseñado el evangelio a través de fábulas. ¿Por qué habla eso? ¿Por qué Pedro, hermano, está mencionando la palabra fábulas en medio de la iglesia? ¿Por qué? Porque, hermano, dentro de las mismas congregaciones hay personas, hermano, que se pone, hermano, a argumentar, hermano, cosas, temas que, hermanos, en la palabra de Dios, en la esencia de la palabra de Dios, no existen. Y no tienen ningún valor, hermano, así, ningún valor, hermano, delante de la presencia de Dios. Pero las personas, hermano, óigame, como están en desobediencia delante de Dios, hermano, otro espíritu,
espíritu, que no es el Espíritu Santo, toma control de sus argumentos, de sus ideas, de sus pensamientos, y como no lee las escrituras y como no recibe la revelación para poder interpretarlas correctamente, hermano, andan en su mente, en sus cabezas, hermano, una serie de mitos, de fábulas que no son verídicas. Y hermano, eso no es tanto el problema. El problema es, hermano, que inyectan, hermanos, le dan de comer, hermano, a los hermanos que apenas van creciendo en la fe, o que están, hermano, empezando a madurar. Les dan de comer, hermano, de esas fábulas, de esos mitos, y de ahí, hermano, surgen pensamientos dentro de la misma congregación. ¿Producto de qué? Producto de la desobediencia, producto de no leer la palabra de Dios, producto de no tener el Espíritu Santo para poder recibir la revelación, y producto, hermano, de haberse apartado de los caminos de Dios. Es posible estar dentro de una iglesia, hermano, y tener una cabeza llena de mitos y de fábulas que no son reales. Es posible tener un privilegio, hermano, y tener, hermano, fábulas que no son reales en la vida de uno. Hermano, cuando nosotros hablemos, hermano, no hablemos en primer lugar basura. No hablemos, hermano, en primer lugar cosas que Dios no ha dicho, cosas que Dios no ha aprobado, cosas que no están en la palabra de Dios. Hablemos más bien, hermano, la sana doctrina de la palabra de Dios. Aleluya. Por eso es que Pedro, cuando les habla a la iglesia, les dice a ustedes, bueno, nosotros, él es bien claro, nosotros no les hemos dado a conocer a ustedes cosas ficticias, cosas que solamente están en la imaginación, sino que al contrario, hemos dejado a un lado la fábula, hemos dejado a un lado los mitos y nos hemos concentrado en el poder y en la gracia de Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué tiene que ver el poder con la fábula? Es que la fábula, hermano, es algo irreal, es algo ficticio, algo que usted se lo está imaginando en la mente. Pero el poder de Dios, de la palabra poder, hermanos, cuando la Biblia habla de la palabra poder, se está refiriendo a la manera en que lo sobrenatural transforma lo natural, óigame, con violencia y con fuerza. Eso es poder de Dios. Cuando hay, hermano, una transformación sobrenatural en el mundo natural, hermano, mediante la fuerza, mediante la violencia, eso es poder de Dios. Por ejemplo, hermanos, un milagro de sanidad. Usted viene aquí, hermano, mire, no puedo levantar el brazo, no lo puedo. Ok, vamos a orar. Y después de la oración, ya usted prueba. Ya lo puedo. Bueno, gracias. Disculpe, ¿a qué hora va a ser el culto? ¿Dónde va a ser el culto de esta semana? Hermano, todo frío. Todo, hermano, simple, sin sal, hermano. Todo, hermano, todo pálido, hermano, todo apático. Hermano, pareciera que estamos en un cementerio, hermano, que ni los pájaros quieren cantar. No, hermano, cuando el poder de Dios, hermano, entra en acción, hermano, siempre hay una transformación en el mundo natural, hermano, producto de la intervención sobrenatural de Dios. Nosotros, hermano, somos producto de la intervención de Dios, hermano, en esta tierra.
porque no hubo otro que transformara nuestro corazón. No hubo otro que transformara nuestra mente. Hermano, nadie lo pudo hacer, solamente uno, el poder de Dios, hermano, aleluya. Hermano, en la sanidad, hermano, los milagros, eso, hermano, es producto ¿de qué? Del poder de Dios, del poder, hermano, de lo sobrenatural en el mundo natural, aleluya. ¿Cuántos se mueven en lo sobrenatural, hermanos? Yo pude ver, hermano, en estas 2 semanas de oración que nos estuvimos moviendo en lo sobrenatural. Hubieron cosas que fueron naturales, pero hubieron cosas que nosotros humanamente no se podían hacer. Tenía que haber una intervención sobrenatural. Y me fijé bien, hermanos, cómo Dios nos estuvo, hermanos, visitando en estas 2 semanas. Y créanme, todavía me siento con hambre del Señor. Todavía, hermano, quisiera que el Señor continuara y continuara más fuertemente entre nosotros, moviendo su poder. Y yo sé que Dios lo va a hacer, hermanos. Entonces, mire qué bonito. Cuando Pedro, hermanos, cuando Pedro hablaba delante de las personas, ¿qué decía? Hermano, él no venía con cuentecitos, él no venía con fabulitas, él no venía, hermano, con temitas ahí, hermano, aburridos. No, al contrario, venía anunciando ¿qué cosa? El poder del Dios Todopoderoso. Venía, hermano, declarando ¿qué cosa? Venía declarando, hermano, sanidades, venía declarando visiones, venía declarando sueños, venía declarando voz audible, venía, hermano, declarando bautismo en el Espíritu Santo, venía declarando conversiones, venía declarando, hermano, reconcilio, venía declarando, hermano, cosas sobrenaturales que le pertenecen a la iglesia del Señor, aleluya. Hermano, esa era la forma en que Pedro y los apóstoles testificaban del Señor. Ahora es bien interesante ver, hermanos. Bueno, déjenme hacerle esta pregunta: ¿cuántos quisieran testificar de esa manera? ¿Cuántos quisieran, hermano, testificar con convicción? ¿Sabe cuál era el requisito? Tener una experiencia con Dios de ese tipo. Eso es todo. Eso era todo. Porque Pedro, hermanos, aquí más adelante él menciona una experiencia que él lo dejó perplejo. Y a mí me encanta, y bueno, yo lo hago y usted me conoce, pero a mí me encanta, hermano, cuando alguien ha sido impactado por algo que Dios le ha dado. Hermano, pero ya te lo dio hace 2 años atrás y tú todavía lo sigues contando como que te lo dio ayer. Es porque, hermano, el impacto ha sido tan grande que es imposible, hermano, olvidarse. Y pareciera que usted lo anda cargando, hermano, todos los días. Y todos los días donde usted tiene la oportunidad, cuenta lo que Dios hizo con usted. Amén. ¿O no le ha pasado eso? Hermano, Pedro era una de esas personas. Hermano, y hace tiempo atrás, digámoslo así, no sé, más de 3 años todavía, hermanos, que Pedro tuvo una experiencia allá en aquel monte cuando el Señor lo llamó a él, hermano, y a Juan, y delante de ellos dos se transfiguró. Y dice Pedro que él fue testigo en ese momento cuando vio, hermanos, que estaba Moisés y Elías junto con el Señor hablando bien tranquilamente. Hermano, ya había pasado muchos años atrás, pero Pedro todavía tenía esa experiencia tan fresquecita, hermano, que cuando él escribe esta carta, después de muchos años, hermano, les habla a la iglesia y les dice: yo tuve una experiencia, quizás ellos ya la sabían de antemano, pero Pedro, hermano, le dice: yo sé, es más, Pedro le dice en esta carta: yo sé que hay cosas que ustedes ya las conocen, pero no me importa, yo se las voy a continuar recordando cada vez que pueda.
escuela para que no se les olvide y para que yo me asegure que ustedes están recibiendo la sana doctrina del evangelio. Hermano, dice Pedro, yo tuve una experiencia con el Señor en aquel monte cuando vimos la gloria de Dios, cuando vimos el resplandor del Señor, hermano. Y espere, eso no termina todavía ahí. Dice, y oímos. Mire, hermano, lo sintió, lo vio. Y dice que oyeron una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, hablando de Jesús. Hermanos, ¿cuáles son, perdónenme lo que les voy a decir, tus historias cuando hablas del Señor? Vamos, cuéntame, convénceme. ¿Qué es lo que tú hablas? Hermanos, Pedro cuando hablaba, no hablaba con cuentos, con fábulas, con mitos, con imaginaciones. Y óigame lo que dice la Escritura, y perdóneme, con cuentos de viejas. No andaba con esas cosas. Ellos hablaban de cosas sobrenaturales. De cosas sobrenaturales. Ellos hablaban de sanidades, ellos hablaban de bautismo del Espíritu Santo, ellos hablaban de visión, ellos hablaban del poder de Dios. Entonces, hermano, dice Pedro, yo cuando les hablo a ustedes del evangelio de Dios, siempre les vengo a contar cómo Dios se mueve en su poder, del mundo sobrenatural afectando al mundo natural, perdón. Entonces dice, hermano, que estos hombres, cuando hablaban del poder de Dios, tenían esa característica. Cuando usted quiera hablar del Señor, no hable lo que usted hace en la carne, en lo natural. No hable de lo que el otro hace en el mundo natural, porque eso cualquiera lo puede hacer. Hablemos de lo sobrenatural, que nadie, ni el diablo, sino solo el Señor lo puede hacer en la vida de nosotros. Y cuando tú hables en lo sobrenatural, te darás cuenta cómo Dios va a comenzar a respaldar su palabra. Dios respalda su palabra, porque aquí dice las Escrituras, hermano, que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu, hermano, Santo de Dios, es un espíritu que se mueve en lo sobrenatural. Así es que, hermanos, yo finalizo esta corta meditación para que, hermanos, aprendamos de los apóstoles del Señor, de los siervos de Dios, que dejaron, hermanos, sus hechos en las Escrituras, y que todo el momento que Dios les concedió la vida, ellos trabajaron en la dimensión sobrenatural de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a hacer una oración para proceder, hermanos, al siguiente evento que tenemos aquí en la iglesia. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor eterno, porque el evangelio que tú nos has entregado no es un evangelio de fábulas, sino que es un evangelio de convicciones, donde nosotros somos testigos de las experiencias sobrenaturales contigo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, trae, Padre Santo, ese mensaje a nuestros labios. Trae, Señor amado, ese estilo de vida a nuestras congregaciones. Que podamos, Señor amado, ser nutridos con la esencia, Señor eterno, del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nosotros te lo pedimos en esta hora, Señor amado. Amén, Señor, y amén.